la osteoporosis con lo que es una úlcera como tal. Ah, muy bien. ¿Por qué se produce osteoporosis? Primero, ¿qué es la osteoporosis? Es degradación de la matriz ósea. Ya, es una alteración en la matriz ósea. ¿Cuál es la característica de esa matriz ósea? ¿Qué ha perdido? Calcio. O sea, es una descalcificación de los huesos, en otras palabras. El hueso se descalcifica. ¿Cómo se produce el metabolismo del calcio? A través de la vitamina B desactivada. Vitamina B desactivada. B. Desactivada. Ya. Que esta induce a la absorción de calcio a nivel del intestino delgado y hace que se una con el fosfato cálcico y de esa manera estimule a los osteocitos a formar o a revestir. Ya, está bien. Ya. Cuando una persona consume calcio, ya sea en forma de fármaco o como parte de algún alimento, el calcio se absorbe tanto a nivel del intestino delgado como también a nivel del intestino grueso. Más que todo el intestino delgado. Pero de lo que se consume, menos del 50% se absorbe. Menos del 50%. Por eso es que a todo tratamiento con calcio hay que darle un quelante. Un fármaco que va a permitir que por lo menos el 80 hasta el 90% del calcio que se consuma llegue a absorberse. ¿Qué grupo farmacológico es ese? Los bifosfonatos. ¿Lo conocen? ¿Cuál es el fármaco? El alendronato. Muy bien, el alendronato. Si un paciente está con colitis y pierde líquidos de una manera abundante por aumento del peristaltismo intestinal, eso no solamente va a comprometer a la absorción de calcio, sino a la absorción de todos los nutrientes, porque aumenta el peristaltismo intestinal, aumenta la velocidad del movimiento intestinal y el tiempo que pasa estos elementos que deberían ser absorbidos por la membrana o por la mucosa del intestino es muy escaso. Así que entra al estómago, pasa al intestino y como el movimiento está recontracelerado, no tiene dónde absorberse. Y por eso se puede llegar a producir osteoporosis o también como DPE en Santa Calle. Pérdida de nutrientes, todos los nutrientes y oligoelementos. Nos habló también del vidrio cholerae, que era diarrea en grano de arroz. ¿Tendría más o menos estos síntomas también? No, el vibrio en cólera lo que produce son diarreas abundantes, pero como agua de arroz. Estamos hablando de diarrea con moco y flemas, y sobre todo con sangre. El cólera no tiene sangre. Bueno, estábamos acá. Algunas principales diferencias entre la colitis ulcerativa leve, moderada y severa. A ver, deposiciones escasas en la leve, de 4 a 6 por día en la moderada, más de 6 veces por día, llegando a como 30 a 40 en la grave. Sangre en la leve es escasa, en la moderada y en la grave es intensa. Solamente hay fiebre en la grave, taquicardia en la grave, anemia en la grave. O sea, la colitis ulcerosa es una situación a la cual hay que tomarle la importancia necesaria. No la subestimemos. ¿Por qué? Puede llegar a ser inclusive fuera de lo que estamos viendo acá. Puede producir anemia, puede ser causa de sepsis si es infecciosa con una sobreinfección bacteriana que no se trata oportunamente, con deshidratación severa. O sea, este paciente está a un pelo de entrar en un shock séptico, porque ya está con taquicardia, va a entrar con hipotensión, oliguria. Es un paciente para terapia intensiva y puede que ni salga de lo que era una miserable úlcera de colon. Pero fuera de eso, la colitis ulcerosa también se la considera como potencialmente neoplásica. Es una lesión preneoplásica. Una complicación, la más temida, cáncer de colon.
¿Qué otras lesiones preneoplásicas hemos conocido hasta ahora? El esófago de Barr. Luego, la gastritis crónica. Falta una. Donde se produce la hiperplasia de pliegues gástricos. Enfermedad de Meniere. De Meniere es del equilibrio. El síndrome vertiginoso es la enfermedad de Meniere. Es enfermedad de Meniere. Y ahora tenemos una cuarta lesión preneoplásica, la colitis ulcerosa. Tenemos que realizar un diagnóstico clínico y complementar con estudios de laboratorio. Si se ha perdido sangre, encontraremos anemia, como con cualquier cuadro inflamatorio infeccioso, leucocitosis. Y el gold estándar, la colonoscopia. Esta nos va a ayudar a determinar todas las características de la mucosa, número de úlceras, si son confluentes, si son solitarias, si sangran o no sangran, si hay abscesos, si hay infección, o hasta nos permite observar una lesión que tenga ya características de metaplasia, que puede ser el inicio de cáncer. Bueno, aquí está lo que hemos visto. Dime. Una consulta, al momento de nosotros tratar de reponer los líquidos a nuestro paciente y también cursa con una anemia, ¿en esa misma solución administramos el paquete globular? No puedes mezclar. ¿O se hace aparte de la vía Le periférica? colocas en un lado la vía periférica para la solución, en el otro lado canalizas para la transfusión. Lo mejor en esos casos, ¿qué es? Colocar una vía venosa central que tiene hasta 6 puertos y por el mismo catéter entra todo al mismo tiempo. En esos casos lo mejor es un catéter venoso central. Si no tienes la experiencia, la pericia para colocar un catéter venoso central, puedes canalizar hasta 4 vías, cada una en cada una de las 4 extremidades. Como Jesucristo. Pero por cada una de ellas entra una solución. Bueno, otros estudios, el enema opaco, o sea, la radiografía con contraste, la radiografía simple de abdomen, biopsias que se toman a través de la colonoscopía para determinar las características específicas de la lesión de la mucosa. Y en pacientes que tengan patología hepática, concomitante o secundaria, paralela, obviamente pruebas de función hepática alterna. ¿Cuáles son las pruebas de función hepática? Nada más. Las pruebas, tú pones en tu orden de laboratorio hepatograma, ¿qué te reporta? Bilirrubinas, transaminasas, fosfatas alcalinas, nada más. Esas son las 3 pruebas que se denominan pruebas de función hepática o componentes de hepatograma. Bueno, tratamiento de la colitis ulcerosa. Objetivo: controlar las crisis de colitis, las crisis diarreicas, prevenir los ataques repetitivos, aliviar los síntomas. Todo va a depender, como en cualquier patología, de la pertinencia en el diagnóstico y la pertinencia en el inicio del tratamiento. Hay pacientes que llegan con colitis muy avanzadas, ya en cuadros sépticos, donde lamentablemente, como les dije hace rato, son pacientes para terapia intensiva. Parte del tratamiento es la dieta. ¿Qué le vamos a pedir al paciente que no consuma? Cafeína, leche y derivados, condimentos y alimentos crucíferos o derivados de mar. Acá está todo lo que comemos, menos los alimentos marinos. Pero café, leche y condimentos creo que consumimos todos los días. Ahora, en cuanto al tratamiento farmacológico, ya la conocemos, a la mesalamina. ¿Para qué patologías?
Para la diverticulosis. No es para el divertículo. Divertículo no es una enfermedad, no es un diagnóstico. El diagnóstico es diverticulosis. Nombre comercial 5-ASA. Pero además debemos combinar con corticoide. No se olviden que es un proceso inflamatorio. Por lo tanto, necesitamos un antiinflamatorio. AINES ni se les ocurre utilizar, no porque no esté indicado, sino porque su acción es muy, pero muy escasa. Mejor darle corticoides. ¿Cuál le darían? Para un tratamiento hospitalario. Este paciente internado. ¿Qué le dan? Prednisona, para eso no le internan. Si el paciente está internado y tienes opción de tratamiento parenteral, le das pues vía parenteral en lugar de darle ¿no? Puedes darle dexametasona. ¿Cuánto? 1 gramo. ¿De cuánto viene la dexametasona? 4 y 8. ¿De? 4 y 8 De 4 y 8 miligramos. Entonces le das dexametasona, 4 miligramos cada 8 horas en un caso leve, 8 miligramos cada 8 horas en un caso severo. Para una colitis fulminante donde el cuadro está extremadamente avanzado, necesitas un corticoide de acción más rápida. ¿Cuál? De una acción más rápida que la dexametasona. La hidrocortisona. ¿Cuánto? Que no es suficiente que sepan el nombre, tienen que saber todo. ¿Presentación de cuánto y la dosis de cuánto? ¿Cuál? De la hidrocortisona. Presentación de 100 miligramos. La dosis 100 cada 8. ¿Y la dexametasona de cuánto? De 4 y de 8 miligramos, cualquiera de ellas cada 8. La dosis y la presentación es la misma, entonces. ¿Sí? miligramos y... La dosis cada... Cada cuatro. La presentación es de 4 y 8 miligramos. La dosis para la de 4 cada 8 horas y la de 8 miligramos cada 8 horas. Y también, muchachos, podemos dar en el tratamiento inmunosupresores. Tratamiento similar al que hemos aprendido para la artritis reumatoide. Pero hace rato decíamos que el tratamiento inmunosupresor es el que más bien puede complicar una colitis. Así que los inmunosupresores no se darán en todos los casos, solo en aquellos donde tengamos como antecedente Colitis nerviosa. no, herencia familiar. Hemos dicho que esto se hereda. Y si se hereda, como cualquier patología hereditaria, compromete en mayor o menor grado al sistema inmune. O sea que, por eso les decía al principio, el tratamiento es individualizado para cada tipo de colitis y para cada tipo de fase. Cuando todo falla, ¿qué se hace? Se opera. Se hace una ileostomía. Bien. Acá. Una ileostomía donde directamente el duodeno se aboca hacia recto. Directamente del duodeno hacia. Le está sacando todo el colon. El colon ya no sirve, prácticamente dejó de servir. Y si no hay ningún compromiso a nivel de yeyuno, ilio, conservas el intestino delgado y en lugar de, o sea, cortas a qué nivel, a nivel de la válvula ileocecal y luego conectas directamente hacia recto. ¿Qué función cumple el colon? Absorción de agua. Absorción de agua. Si le sacas el colon, ya no va a absorber agua. Ese paciente permanentemente va a estar con deposiciones, con deshidratación. Así que piénsala 100, 200 veces antes de dar la indicación de tratamiento quirúrgico con la extirpación del colon, con una colectomía. Si es la única indicación, que se hace una anastomosis ileoanal. Directamente el ileo lo abocas al ano, sacándole todo el colon. Otra de las
patologías de la colitis, otra de las variedades, la enfermedad de Crohn, que también se llama colitis granulomatosa. Es una patología autoinmune, esta sí es autoinmune, que ocasiona granulomas que comprometen toda la extensión del aparato digestivo desde la boca hasta el ano. Esta patología sobre todo llega a comprometer al tercio distal del ilio con una subvariedad que se llama ileitis terminal, o puede llegar a comprometer al colon, con lo que se produce la colitis granulomatosa. Sus características, a ver, para diferenciar de la ulcerosa, algunos parámetros: la localización de la colitis ulcerosa, sobre todo lado izquierdo del colon, la de Crohn, lado derecho. Dolor abdominal frecuente en la enfermedad de Crohn. Palpación de una masa abdominal frecuente también en la enfermedad de Crohn. La inflamación se puede transmitir hasta segmentos transmurales de la pared del intestino. Distribución de las lesiones discontinuas, o sea, hay segmentos de mucosa sana que se alternan con mucosa enferma. Y el otro parámetro, riesgo de malignización. La colitis ulcerosa sí puede derivar en cáncer. La enfermedad de Crohn muy rara vez. Tratamiento para la colitis granulomatosa o enfermedad de Crohn igual que las anteriores. Tratamiento sintomático para controlar la deshidratación, y obviamente si es patología autoinmune, corticoides e inmunosupresores. En la colitis isquémica se va a producir una alteración de la irrigación sanguínea de la pared del colon. Hemos indicado ya en varias oportunidades, cuando hablamos de estómago, que las células necesitan dos cosas para vivir: oxígeno y glucosa. Si le falta oxígeno, la célula entra en hipoxia. Esa hipoxia se transforma en isquemia y finalmente necrosis. No tenemos que dejar que la colitis llegue a necrosis. Sería ideal llegar a diagnosticarla previa a que se transforme en un proceso irreversible como es la necrosis. Factores de riesgo para una colitis isquémica: otras enfermedades como la insuficiencia cardíaca, la diabetes, accidentes cerebrovasculares, hipotensión, cirugía vascular previa o radiación de abdomen. En la radiación de abdomen estamos hablando de pacientes que han sido sometidos al tratamiento radioterápico. Ya tenían cáncer en cualquier otro lado y al ser irradiados puede llegar a producir lesión de las células del colon y ser causa de colitis isquémica. La clínica de esta colitis, igual que las anteriores: dolor abdominal, sangre en las heces, presencia de diarrea, fiebre. ¿Por qué habrá vómitos acá? Reflejo vagal. Reflejo vagal. Porque si es una colitis isquémica, sobre todo la que está ocasionada por radiación, no solo se comprometen las células del colon, también las del estómago. Y ahí sí se produce el síntoma de los náuseas y vómitos por inflamación de la mucosa estomacal. Para poder determinar el vaso o el lugar exacto donde se alteró la irrigación sanguínea, tenemos como estudio a la angiografía. Se introduce un contraste vía endovenosa, como nos muestra acá la imagen. Se identifica como en una fotografía en ese momento las características de los vasos sanguíneos y dónde está el problema, dónde está la obstrucción o hasta dónde llegó la irrigación. La colonoscopía nos va a ayudar a identificar las lesiones de la mucosa. No nos dice la colonoscopía qué vaso está lesionado, eso solamente con la angiografía. ¿Qué tratamiento le damos? Fármacos, los que ya hemos mencionado hace rato, los mismos, y control de la deshidratación. Si hay un proceso infeccioso sobreañadido, antibióticos. También estamos con reposición de la volemia y en última instancia cirugía con la colectomía para
retirarle al organismo todo ese colon que está isquémico cruzado. Dime, ¿Qué antibióticos? ¿qué antibiótico? Depende del copo cultivo. Depende del copo cultivo. Pero hasta que esperes el copo cultivo, ¿qué grupo antibiótico sería el más ideal? Quinolonas. Muy bien. Sí, ¿qué pasa si al paciente no se lo opera y lo dejamos el colon necrosado dentro del colon? No quiere el paciente que se le saque el colon. Se va a convertir en una sepsis. No se olviden que el tejido necrótico, el tejido muerto, es un caldo de cultivo para las bacterias. Este tipo de colitis ya lo hemos mencionado, colitis por Clostridium difficile, bacteria que va a llegar a colonizar el intestino delgado o el colon, sobre todo el colon, posterior al uso indiscriminado de antibióticos que van a barrer con la flora bacteriana saprófica. O sea, el antibiótico mata buenos, mata malos, no discrimina, elimina nuestras amiguitas que son las bacterias sapróficas del intestino. Y como no hay bacterias sapróficas, el Clostridium aprovecha y se llega a meter a toda la extensión del colon. Esta patología puede llegar a presentar perforación intestinal con cuadros de peritonitis y es una patología susceptible también de complicarse entonces con un cuadro peritoneal que en algún momento puede requerir tratamiento quirúrgico. Factores de riesgo para el Clostridium, la colitis por Clostridium: uso excesivo de antibióticos, hospitalización por lapsos de tiempo prolongados, situaciones que produzcan inmunodeficiencia, de las cuales hemos mencionado, pacientes de tercera edad o antecedentes de una patología inflamatoria intestinal. Clínica, la misma: diarrea, dolor abdominal, fiebre, náuseas y vómitos si es que hay compromiso además del estómago, y pérdida de peso. No por cáncer, sino por malnutrición. Como el intestino está irritado, no se absorbe, igual que el calcio me hablamos hace rato, tampoco los nutrientes. Diagnóstico para el Clostridium: coprocultivo. Y el antibiograma en base, el tratamiento antibiótico en base al antibiótico, tomando en cuenta de que vamos a necesitar, ¿qué tipo de antibióticos? Que no se absorbe. ¿Cuáles? Vancomicina, neomicina. El de primera línea, ¿cuál es? La neomicina. Luego hemos hablado de la vancomicina. Y luego Rifaximin. la rifaximin. La colitis hemorrágica se produce por consumo sobre todo de carne de res contaminada, carne de cerdo contaminada o derivados de la leche de vaca también contaminada. Aquí no está no. Pensé que estaba la diapositiva con la característica de la colitis hemorrágica similar a la que se produce por Escherichia coli, pero a nivel del colon. Diarrea acuosa con gran cantidad de sangre, también con un número importante de episodios en 24 horas, de 10 a 12 episodios en 24 horas, dolor abdominal tipo cólico, localizado a nivel del marco colónico, y puede llegar a complicarse con un síndrome hemolítico urémico, o sea que esta colitis hemorrágica secundaria a la anemia puede llegar a producir síndrome hemolítico urémico. Pregunta: ¿en qué materia se estudia este síndrome hemolítico urémico? ¿En nefro o en hemato? Nefro. Tiene que ser diagnóstico de nefrología, por una patología nefrológica. Tratamiento: hidratación, corrección de todo el desequilibrio electrolítico. Acá tenemos a los antibióticos no absorbibles: la neomicina 100 miligramos por kilogramo de peso día, la colistina de 10 a 15 miligramos por kilogramo día. De la vancomicina, ¿cuál era la dosis?
No, un gramo es pues para tratamiento parenteral de otras infecciones, para el efecto de antibiótico no absorbible. 250 miligramos vía oral, 250 miligramos vía oral de vancomicina cada 8 horas. Doctor, ¿ese es el que se disolvía y se vacía con vía oral? Sí, esa es la vancomicina. Porque la vancomicina viene en frascos igual que la penicilina y se debe administrar vía oral. Bueno. El examen del hito 3 va a ser el próximo martes. Solamente vamos a dar examen. El repaso número 4 y el examen. Nos vamos a ir a la hora de al lado. ¿Ya? Así que directamente nos vemos. Nada más, muchachos, nos vamos.